Muy buenas a todos, ¿qué tal? Estamos con otro vídeo de trigonometría, matemáticas y seguimos con la resolución de triángulos rectángulos. Aquí podéis ver la lista de reproducción para ver vídeos anteriores y este nos dice lo siguiente. Para medir la altura de una torre, tenemos aquí la torre, dice que nos situamos en un punto del suelo, en este caso aquí, nos situamos aquí en el suelo y vemos el punto más alto de la torre bajo un ángulo de 60 grados. Nos acercamos 5 metros, es decir, estamos aquí y nos vamos a acercar hacia la torre, hacia allá, 5 metros, me muevo 5 metros hasta aquí, esos son 5 metros y entonces desde aquí vemos el punto más alto de la torre bajo un ángulo de 80 grados. Está claro que cuanto más cerca esté, más inclino la cabeza para mirar, mayor es el ángulo. Y me dice, calcula la altura de la torre. Esa altura de la torre. Entonces en este ejercicio tenemos que tener en cuenta que hay dos triángulos rectángulos. Fijaros, tenemos el triángulo rectángulo este de aquí que vamos a llamar 1, que sería este de aquí con la altura, con este lado que no conocemos y esta hipotenusa. Y luego tenemos el otro triángulo rectángulo que sería con la altura, toda esta distancia y luego esta hipotenusa, con el ángulo inicial de 60 grados con el que miraba la altura de la torre desde este punto del suelo. Bien, vamos a ir viendo, vamos a dibujarlo, espero que me salga más o menos recto. Tenemos el primer triángulo, que este sería el ángulo de 90 grados, este es el ángulo de 80 grados, esta sería la altura y esto es una distancia que yo no conozco, de aquí a aquí no lo conozco, así que le llamo X, esto será X. Y luego tenemos el otro triángulo rectángulo que es el 2, teniendo en cuenta esta altura, todo esto, que sería el siguiente, más largo, la base es más larga, y tendríamos que esta es la altura, este ángulo sería de 60 grados, y esta distancia, que es todo esto, será 5 más X, todo sería 5 más X, o X más 5. Así que lo que nosotros queremos calcular no es la X, sino la H. Entonces vamos a calcular la H. ¿De qué manera? Pues a través de las razones trigonométricas, porque por Pitágoras sería imposible. Con Pitágoras necesitaríamos nosotros al menos conocer dos lados, y es que en este caso no conocemos ninguno. No tenemos el valor de ninguno, solamente conocemos 5 más X y esa X no la conocemos. Así que vamos a calcular la altura a partir de los ángulos y eso es gracias a las razones trigonométricas. Tenemos que ver ahora cuál es la que nos viene mejor, si el seno, el coseno o la tangente. Fijaros, de este triángulo rectángulo tenemos el ángulo de 80 grados y queremos calcular el cateto opuesto y conocemos, que no lo sabemos pero tenemos alguna referencia porque aquí conocemos algo, tenemos que este de aquí es X. Entonces, si quiero calcular el cateto opuesto a partir del cateto contiguo, sería la tangente. Con lo cual, del triángulo número 1, podemos sacar que tangente de 80 grados es igual a cateto opuesto partido de cateto contiguo. Bien, y aquí vamos con el triángulo número 2, también utilizaríamos la tangente, porque conocemos el ángulo de 60, queremos calcular el cateto opuesto a partir también del cateto contiguo del que conocemos algo. Aquí podríamos saber la X, por eso hemos utilizado aquí también el cateto contiguo, porque no es conveniente utilizar la hipotenusa y después aquí el cateto contiguo. Uso cateto opuesto, cateto contiguo, cateto opuesto, cateto contiguo, ya que de esa forma tengo dos incógnitas. Si yo utilizo la hipotenusa ya tendría tres incógnitas. El cateto opuesto, la X y la hipotenusa de aquí, ¿sí? Así que vamos a utilizar la tangente con el opuesto y el contiguo y aquí también el opuesto y el contiguo. Así que en el triángulo número 2 tendríamos la tangente de 60 grados, que es igual al cateto opuesto, que es el que está enfrente, partido del cateto contiguo, que es 5 más X. De esta forma tenemos un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos incógnitas, la h y la x, pero yo la incógnita que quiero calcular es la h, el resultado que me piden es cuánto vale h, entonces tenemos que calcular la h en ese sistema.
Para yo calcular la h puedo utilizar el método de sustitución o de igualación. El de reducción en este caso es imposible. Sería adecuado cuando tenemos sumas o restas solamente entre los números y las incógnitas. Pero es que aquí hay multiplicación, bueno, en este caso hay división y también hay una tangente. Entonces no nos conviene hacer el método de reducción. Vamos a utilizar el de sustitución o el de igualación. En este vídeo resuelvo un ejercicio en el que también hacemos uso de un sistema de ecuaciones para calcular la incógnita. Fijaros, como quiero calcular la h, si lo voy a hacer por ejemplo por igualación, la que tengo que despejar es la x. Pero en este caso despejar la x es más complicado, así que vamos a despejar la h aquí arriba y aquí abajo y calculamos la x. Y una vez que sepamos la x, que aunque no me la pidan, pero la vamos a calcular, una vez que sepamos la x, calculamos la h, que va a ser muy sencillo, así que no importa calcular la x, aunque no nos la pidan. Bien, despejamos aquí la h, la altura, que sería igual a tangente de 80 por la x que pasa multiplicando. Y aquí despejamos la h también, y me va a quedar tangente de 60 por 5 más x. Fijaros qué sencillo es despejar la h de ambas ecuaciones, así que uso el sistema, el procedimiento de igualación para resolver el sistema y de esa forma calculo primero la x y luego la h. La h, una vez que sepa la x, pues la sustituyo aquí, por ejemplo, y ya sé lo que vale su valor. Bien, vamos a calcular esa h a partir de la x. Vamos a empezar calculando nuestra x, porque en el método de igualación lo que voy a hacer es que si la h vale esto y aquí la h vale esto, pues esto es igual a esto. Así que igualo lo que vale la h en las dos ecuaciones, la altura, y se lo igualo a lo que vale aquí. Muy bien, entonces vamos a borrar ya por aquí, borro esta de aquí que ya no me sirve, y esta la vamos a dejar aquí apuntada para luego calcular la h cuando sepamos la x. Así que, venga, vamos a multiplicar ahora, porque lo que tenemos que hacer es dejar lo que tenga x a un lado y lo que no tenga x al otro lado. Multiplico este por este y este por este, sería tangente de 60 por 5, pues sería 5 tangente de 60. Podéis multiplicarlo y ponerlo ya con decimales, pero yo prefiero dejarlo así para no perder decimales por el camino. Y aquí sería pues tangente de 60 por x, o x por tangente de 60. Así que, como aquí tenemos x y aquí también tenemos x, pues dejamos la x a un lado y lo que no tiene x al otro. Me quedaría tangente de 80 grados por x, y este pasa restando, menos tangente de 60 grados por x, y eso es igual a 5 tangente de 60. Una vez que ya tengo las x a un lado y lo que no tiene x a otro, aquí puedo sacar factor común de la x, y me queda tangente de 80 menos tangente de 60. Me quedaría factor común x, ya que tanto aquí como aquí hay x, sería tangente de 80 menos la tangente de 60. Y eso sería igual a 5 por la tangente de 60. Perfecto, entonces ahora me quedaría que la x es igual a 5 por tangente de 60 entre esto de aquí, que pasaría dividiendo. Lo voy a hacer ya con la calculadora y me daría el siguiente resultado. Sería 5 tangente de 60, cuidado con no tenerlo en radianes, que lo digo siempre, entre tangente de 80 grados menos tangente de 60 grados. Eso me da a mí un resultado de 2,19 metros, que sería 2,2 metros aproximadamente, 2,2 metros. Esa sería la x. Una vez que yo conozco la x, que lo vamos a poner aquí, que sería 2,2, ya puedo calcular la h. Lo despejo aquí simplemente y nada más, y ya lo tendría hecho, así que borro por aquí. Y de esa forma hemos calculado primero la x, pero porque es más sencillo en este caso. Si queréis calcular la h del tirón, pues sin problema. Así que, venga, vamos allá. Tendríamos que la h, que es lo que me pide el ejercicio, es la tangente
de 80 multiplicado por la x, que es 2,2 metros, 2,2. Y eso me dará un resultado. Yo, como todavía tengo el resultado de antes de la x, aprovecho todos los decimales, si no ponéis 2,2. Pues todo ese resultado lo multiplico por tangente de 80 grados, que es igual a 12,47 metros, redondeando en las centésimas. Así que ese sería mi resultado, y la altura de la torre sería de 12,47 metros. ¿Sí? ¿Habéis entendido? Bueno, si tenéis cualquier duda me escribís en la barra de comentarios y yo la resuelvo. Espero que haya servido y nos vemos en el próximo. ¡Chao!